Un billete en el suelo. ¿Cómo llega un billete allí? ¿Y cuál es el destino que le espera? Las preguntas simples a veces conllevan una respuesta compleja. Me explico. 5 elementos destacados trazan el área en la que todo pasó. 1. Un chicle. Vemos esas manchas de colores en el suelo y no siempre imaginamos que cada chicle, como cada billete, tiene su génesis y su historia particular. A pocas calles de allí, una lata. 2. Brillante y nueva una vez, ha ido oxidándose con el tiempo, como todo en esta vida, supongo. 3. Un coche cubierto con una funda. Esta niña nunca ha visto el coche ni ese segmento de acera vacío. Cada día que pasa por delante imagina algo diferente en su interior. Sus favoritos: una banda de músicos y un equipo de karatecas cubierto para darle una sorpresa. 4. Una correa para perros que traza la línea de meta. En 1989, la marca Dogmatic patentó su primer modelo con 3 metros de recorrido. 2,91 en realidad. Actualmente, Dogmatic dispone de un amplio catálogo como esta Dogmatic Maxi, con correa extensible para perros fuertes. 5. Un tipo noqueado frente a un semáforo torcido. La primera vez que este hombre escuchó la palabra noqueado fue en un cómic de Iron Man. Supongo que también debería hablar de los 3 personajes implicados en la trama y el destino del billete. Del primero desconocemos su identidad todavía, pero sabemos que debe desplazarse de este punto a este otro. Si trazáramos una línea recta entre estos 2 lugares, recorreríamos 674 metros y cruzaríamos 2 calles, un pasaje, una carnicería, un súper, otra calle, 2 patios, una lavandería, un parking y llegaríamos al destino final. Justo allí, esperándole, encontramos a nuestro segundo personaje, Junior. En adelante, JCT. Aquí le vemos ensayando su mueca número 3 que aprendió en una película de Lee Marvin. Su socio y tercer involucrado es Arturo. En adelante, ARC, que espera a los 2 anteriores en otro coche. Justo a las 12:27 deberá girar la llave. Cuando lo haga, esta producirá una señal al motor de arranque que hará que los cilindros empiecen a funcionar en diferente orden. La gasolina llegará al cilindro mezclada con oxígeno. Allí, la compresión y la chispa generarán una pequeña explosión que convertirá la mezcla en gas, haciéndola salir y provocando el encendido. Pero de momento el coche no arranca ni la llave gira. Mientras espera, ARC está pensando. Si pudiéramos diseccionar su mente, veríamos que tiene la cabeza ocupada por multitud de pensamientos fugaces, aunque tal vez estoy siendo un tanto indiscreto. Al final, todos esos pensamientos le conducen hasta el regalo que le ha comprado a su chica. Bonito lazo. En ese mismo instante y en otro coche a 9 calles de allí, un niño disfruta del túnel de lavado al que le ha llevado su padre. Bajo el mismo cielo, pequeñas civilizaciones conviven ajenas a estos hechos. Una hormiga obrera surca una grieta como si fuera el cañón del Colorado, y en una frutería cercana, una mosca sobrevuela la caja de brócoli como si se tratara de la selva amazónica. Aunque me estoy desviando, son muchos datos. También olvidaba otro elemento. 6. Un niño no tan niño que salta sobre un colchón abandonado. Unos días atrás se sintió mayor por primera vez cuando su madre le compró la ropa en la planta de jóvenes en lugar de la de niños. Unos metros más arriba, un oficinista se sirve el 5.º vaso de agua de la mañana. Esta acción cotidiana coincide con un derrame inesperado. Y sé que estoy divagando, lo sé, pero si miráramos más arriba, ¿alguien sería capaz de negar el parecido de esta nube con Richard Nixon? Una milésima parte de lo que ha tardado esa nube en formarse es lo que tarda una nube de leche en disolverse en el café que tomará Alberto. Mientras lo espera, mira el televisor. La tragedia que ve en pantalla hace que imagine qué pasaría si él se encontrara en una situación parecida en ese mismo momento. Una explosión mucho más inofensiva tiene lugar a escasos 2 metros de él. Martín siempre explota la yema del huevo con el sombrero de su sándwich favorito. A su lado, el camarero prepara un chocolate para Román, quien se enciende otro cigarro con la mitad del que estaba fumando. Piensa que es cool fumar los cigarros hasta la mitad. No le juzguemos. Pero volvamos al eje central de la trama. Ya casi es la hora. Los pensamientos de ARC han dado paso ahora a una maraña de nervios. Más tranquilo, JCT está absorto en una mancha en la pared que le recuerda al mapa de Australia. No sé, quizá no necesitamos tantos detalles. Ahora que lo pienso, todo ha empezado con una pregunta muy sencilla. Puede que nunca sepamos qué pasó con ese billete, aunque en el fondo, ¿a quién le importa?
there are things that I say that don't mean a thing anyway. And there are things that I say that don't mean a thing anyway. They don't mean a thing anyway. And don't you forget about me, forget about me. And don't you forget about me, forget about me, forget about me. And don't you